Hola con todos, soy el doctor David Villafuerte y hoy hablaré sobre el ayuno como método para revertir la diabetes tipo 2. El ayuno puede curar la diabetes tipo 2. Esta es una enfermedad en la que hay mucha insulina y excesiva glucosa en la sangre. Sin embargo, ayunar soluciona estos problemas porque comer mucho y con mucha frecuencia eleva los niveles de insulina y glucosa de la sangre. Cuando una persona tiene demasiada glucosa e insulina en la sangre, decimos que tiene resistencia a la insulina. Por eso a la diabetes tipo 2 se le conoce como diabetes insulino resistente y también se produce cuando comemos mucho y con mucha frecuencia. Y esta es la razón por la que es muy frecuente la diabetes tipo 2 en personas obesas. De hecho, del 60 a 90% de personas con diabetes tipo 2 tienen exceso de peso y algunos investigadores postulan que la obesidad puede ser la causa de la diabetes. Así que, para entender por qué el ayuno puede revertir la diabetes, primero debemos entender cómo y por qué se produce la resistencia a la insulina. Y después será más fácil entender qué relación tiene esta condición con la diabetes tipo 2 y por qué el ayuno puede curar esta enfermedad. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas cada vez que comemos y una de sus funciones es disminuir y normalizar los niveles de glucosa de la sangre. Lo que hace la insulina es llevar el exceso tóxico de glucosa hacia las células, el hígado o el tejido adiposo. Es decir, la insulina lleva el exceso de glucosa de la sangre hacia todas las células del cuerpo que necesitan glucosa para obtener energía. Además, esta hormona guarda la glucosa en el hígado para usos futuros y el resto lo lleva hacia el tejido adiposo, donde se almacenará como grasa. El problema es que en una persona resistente a la insulina, esta hormona pierde su efecto y ya no puede llevar el exceso de glucosa hacia las células que la necesitan para obtener energía. Y un montón de glucosa se queda acumulada en la sangre. Así que, para superar este problema, el páncreas produce insulina extra. Así que ahora tenemos dos problemas: mucha glucosa y mucha insulina en la sangre. Estos son los dos componentes principales de la resistencia a la insulina. Pero, ¿por qué se produce? Una resistencia es un mecanismo biológico de defensa de los seres humanos frente al exceso de una hormona, porque estas sustancias deben secretarse en cantidades muy específicas, que no deben excederse ni en cantidad ni en frecuencia, porque esto sería tóxico para el organismo. Por ejemplo, el cortisol es una hormona de estrés que en el Paleolítico nos preparaba para una actividad física intensa, como huir o luchar contra un animal cazador. En la actualidad, esta hormona nos prepara para la actividad diaria, liberando glucosa del hígado a la sangre. Esto para que esté disponible energía para las células. Por eso sus niveles son muy altos solo en la mañana. Posteriormente los niveles de cortisol van bajando durante el resto del día hasta que en la tarde o noche, cuando ya no tendremos actividad, esta hormona llega a su punto más bajo. Esto sucede porque si los niveles de cortisol estarían elevados permanentemente, nos volveríamos resistentes a sus efectos. Otro ejemplo puede ser la ovulación en las mujeres, que se produce cerca del día 14 del ciclo menstrual. La ovulación es la liberación de un óvulo que puede ser fecundado por un espermatozoide y se produce justo cuando ciertas hormonas femeninas alcanzan su punto más alto. El resto del ciclo menstrual, estos niveles suelen ser más bajos. Esto sucede porque si estas hormonas femeninas estarían elevadas siempre, el cuerpo de una mujer se volvería resistente a ellas y no habría ovulación. De hecho, esto es lo que pasa en ciertos casos de infertilidad. Sin embargo, no solo las hormonas, sino también otras sustancias pueden causar resistencia. Es el caso de ciertas drogas como la cocaína. Sucede que cuando una persona usa esta droga por primera vez, siente una sensación de euforia muy intensa.
Sin embargo, conforme pasa el tiempo y una persona sigue consumiendo cocaína, el efecto suele ir disminuyendo y necesita cada vez más droga para sentir la misma sensación de euforia de la primera vez. Lo que sucede es que en este caso los receptores de cocaína en el cerebro se van dañando y la droga ya no puede ejercer su efecto. Algo parecido pasa en el caso de la resistencia a la insulina. Así que podríamos pensar en la insulina como una llave que encaja en una cerradura y abre una puerta en las células para que pueda ingresar el exceso de glucosa de la sangre y las células puedan obtener energía a partir de ella. Sin embargo, cuando una persona come mucho y con mucha frecuencia, el páncreas produce mucha insulina permanentemente y la cerradura que abre la puerta, es decir, el receptor de insulina, deja de funcionar como un mecanismo del cuerpo para defenderse del exceso de insulina. Y ya no puede entrar el exceso de glucosa, quedándose grandes cantidades en la sangre. Por eso decimos que la resistencia a la insulina es igual a mucha glucosa y mucha insulina en la circulación. Este concepto es muy parecido al de la diabetes. Entonces, son las mismas condiciones, son las mismas enfermedades. En realidad se parecen mucho, pero no son las mismas. La diferencia es que en la diabetes los niveles de glucosa son incluso más elevados. Por eso se dice que la diabetes es un estado avanzado de resistencia a la insulina, o que la resistencia a la insulina es un estado previo a la diabetes. Lo que sucede es que en una persona con diabetes los niveles de glucosa deben superar los 125 miligramos sobre decilitro en ayunas. Es decir, una persona puede ser resistente a la insulina, pero aún no diabética si sus niveles de glucosa son elevados, pero no exceden los 125 miligramos sobre decilitro. Pero, ¿por qué se produce? Sucede que cuando una persona tiene malos hábitos alimenticios, es decir, come mucho y con mucha frecuencia por largos periodos de tiempo o incluso años, la resistencia a la insulina empeora. Por un lado, la insulina sube mucho y como esta hormona aumenta las reservas de grasa, engordamos. Sin embargo, la insulina suele subir solo hasta cierto nivel, después del cual no suele sobrepasar. Pero lo que sí empeora y sube mucho son los niveles de glucosa de la sangre. Y para empeorar las cosas, en una persona diabética no solo los niveles de glucosa de la sangre son elevados. En la diabetes también las células están sobrecargadas de glucosa y como están repletas, un poco de glucosa se escapa hacia la circulación. Como cuando un globo está muy lleno y explota para que salga el exceso de aire. En este caso, la célula no explota, pero sí escapa el exceso de glucosa. Esta es la razón por la que con el tiempo los niveles de glucosa de la sangre empeoran y aumentan. Lo que es un problema porque este exceso de glucosa es tóxico para el propio organismo, porque puede dañar órganos y tejidos, como el riñón en el caso de la nefropatía diabética, o puede dañar la retina, lo que causa ceguera y también es muy frecuente en diabéticos. Pero, ¿y todo esto qué relación tiene con el ayuno? Lo que sucede es que para vencer la diabetes debemos primero bajar los niveles de glucosa de la sangre. Esto se podría conseguir con una dieta baja en carbohidratos procesados, principalmente evitando azúcar y harina blanca, porque son los alimentos que más notoriamente aumentan los niveles de glucosa de la sangre, a diferencia de las grasas, las proteínas y los carbohidratos enteros, con fibra. A pesar de esto, como el ayuno es bajo en todos estos macronutrientes, grasas, proteínas y carbohidratos, incluyendo carbohidratos procesados, también ayuda a reducir la glucosa de la sangre. Sin embargo, el otro componente de la diabetes tipo 2, insulino resistente, los altos niveles de insulina, no pueden solucionarse con una dieta baja en carbohidratos procesados, porque todos los alimentos, grasas, proteínas y carbohidratos elevan por distintos mecanismos la insulina. Aunque es cierto que los carbohidratos procesados son los alimentos que más elevan los niveles de esta hormona,
Las grasas y las proteínas también elevan la insulina de la sangre por el efecto incretino. Las incretinas son hormonas que se producen en el intestino cada vez que comemos cualquier tipo de alimento, independientemente de que sean grasas, proteínas o carbohidratos. Y su función es estimular al páncreas para que libere insulina. Esta hormona hará que constantemente las células se repleten de glucosa proveniente de la circulación, hasta un punto en que el exceso volverá a la sangre y la glucosa seguirá elevada en el torrente sanguíneo. Entonces, si siempre que comemos aumenta la insulina, ¿cuál es la solución? Dejar de comer por largos periodos de tiempo, es decir, ayunar. Esto no significa que necesariamente debemos dejar de comer por días enteros o semanas. De hecho, cenar a las 8 de la noche y desayunar a las 8 de la mañana ya representa un ayuno de 12 horas, lo cual ya es muy beneficioso, sobre todo si se acompaña con cambios saludables en la alimentación. Es así que el ayuno puede revertir la diabetes tipo 2, insulino resistente, porque en parte cuando ayunamos comemos muy pocos carbohidratos procesados y esto nos ayuda a bajar y normalizar los altos niveles de glucosa de la sangre. Sin embargo, ayunar también revierte el otro gran problema de la diabetes tipo 2, los altos niveles de insulina, porque al reducir la frecuencia con la que comemos, el páncreas deja de producir esta hormona por largos periodos de tiempo, lo que ayuda a revertir la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en nuestro próximo video para hablar un poco más sobre el ayuno intermitente. Muchas gracias.